El viento aullaba como un lobo hambriento, azotando mi rostro con una furia gélida. La nieve caía en torbellinos densos, borrando el contorno de las calles de Guanajuato, sumergiendo la ciudad en un silencio espectral. Tenía apenas 30 y tantos, un hombre joven de complexión recia, con hombros anchos que parecían poder soportar el peso del mundo. Pero esa noche, la naturaleza parecía haber desatado su furia contra mí. Mi chaqueta, que por la mañana me había parecido adecuada, ahora estaba empapada, y mis botas chapoteaban con cada paso, un recordatorio constante de mi desamparo. Mi esposa me esperaba en casa, pero el trayecto a través de la ciudad, bajo el embate implacable del temporal, se sentía interminable. Entonces, en la penumbra helada, un resplandor familiar emergió en la distancia, la casa de mi suegra, doña Elena. Vivía sola en su viejo caserón de piedra, y sin pensarlo dos veces, me desvié hacia su portal. La puerta chirrió al abrirse y caí al interior, tiritando de frío, mis dientes castañeteando incontrolablemente. Doña Elena apareció casi de inmediato, como si me hubiera estado esperando. A sus 50 y tantos, la vida no había mermado su porte. Se mantenía erguida, con esa elegancia madura que solo los años y la experiencia otorgan. Llevaba una sencilla bata de dormir, de tela fina, que acariciaba su figura, no ocultándola, sino realzando las curvas que la vida había esculpido. Su cabello, con algunas hebras plateadas en las sienes, estaba recogido en un moño despeinado. Sus ojos vivos y chispeantes conservaban una luz que el tiempo no había logrado apagar. «Arturo, entra rápido, que te vas a congelar», exclamó, haciéndome a un lado para dejarme pasar. Su voz era cálida como el vapor de un té recién hecho, y en ella se mezclaba la preocupación con algo más, un matiz indescifrable. Me quité la chaqueta empapada, y el frío penetrante pareció ceder, aunque mi cuerpo seguía adolorido. «Doña Elena, disculpe la molestia, no le avisé». «La tormenta es terrible, no hay por dónde escapar», murmuré frotándome las manos. Ella asintió sin hacer preguntas, y de inmediato se puso en movimiento. «Quítate toda esa ropa mojada. Voy a preparar un baño bien caliente para que entres en calor», dijo. Asentí sintiendo como su cuidado me envolvía como una manta tibia. Mientras me quitaba el suéter, ella desapareció en la cocina, y pronto el aroma reconfortante de la manzanilla llenó el aire. El baño estaba listo. El vapor ascendía sobre el agua, prometiendo un alivio bienvenido. Me sumergí en él con un suspiro de gratitud. El agua quemaba suavemente mi piel, un calor agradable que aceleraba mi circulación. Cerré los ojos y mis pensamientos vagaron hacia casa, hacia mi esposa. Pero allí, en esa quietud, había una paz extraña. Al salir, envuelto en una toalla, doña Elena ya había puesto la mesa. Un humeante pozole, pan fresco, escabeches en pequeños cuencos. Ella se sentó frente a mí con la misma bata, pero ahora se había echado un chal ligero sobre los hombros. «Come, que pareces un trozo de hielo», dijo acercándome un plato. Comí con avidez, sintiendo como el calor se extendía por todo mi cuerpo. Ella me observaba, y en su mirada se deslizó algo que hizo que el aire de la habitación se volviera denso. «¿Te has enfriado al verme?», pregunté notando cómo se estremecía. «Abrígate mejor». Doña Elena sonrió, estirándose para coger un suéter de la parte trasera de una silla. «Va, uno se acostumbra. Tú sí que estás empapado, pobrecito». Se puso el suéter, pero la tela no se acomodó de inmediato, y por un instante la bata debajo se entreabrió, revelando la línea de su cuello, una piel suave, cuidada. Aparté la mirada, pero ya era tarde, ella se había dado cuenta. «No diga eso, doña Elena, la belleza no debe esconderse bajo tantos jerseys», se me escapó, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una ligereza que bordeaba la insinuación. Ella se quedó inmóvil por un segundo, luego soltó una carcajada sonora y sincera, y yo la seguí, sintiendo cómo la tensión se disipaba. «Ay, yerno, me pones colorada». Hacía tiempo que no oía algo así. Su risa había aligerado la atmósfera, pero la había vuelto más íntima, casi demasiado familiar, como si la línea que separa la parentela se hubiera difuminado. La cena continuó y doña Elena sacó una botella de tequila añejo, de los buenos, de esos que se guardan para ocasiones especiales. «Toma para que te calientes del todo», ofreció, sirviendo en 2 vasos. Dudé, pero acepté. El líquido quemó mi garganta, trayendo una ola de calor. Ella volvió a servir.
Su mano rozó la mía al cruzar la mesa. Y en esos roces había cuidado, pero también algo más, algo que hacía que mi corazón latiera más rápido. Quédate a pasar la noche, Arturo. La tormenta no amainará, y mañana podrás ir al trabajo fresco. Tengo un sofá-cama en la sala, es cómodo y suave, susurró. Sus palabras sonaban convincentes, con esa dulzura que no admite réplica. Gracias, pero me esperan en casa. Le prometí a mi esposa estar hoy con su madre, es decir, su suegra, por su cumpleaños, le dije. Ella asintió, pero una sombra de decepción cruzó sus ojos. Bueno, al menos termina tu té, no quiero que te vayas con hambre. La conversación fluía, ligera como un río bajo el hielo. Me contó de su juventud, de cómo en su época las tormentas eran aún más feroces y los hombres regresaban a casa helados, pero siempre encontraban la forma de entrar en calor. Y tú, Arturo, eres fuerte, no como otros que apenas se tienen en pie, dijo, y en su tono se deslizó una nota que podía ser tanto alabanza como invitación. Reí. Fuerte sí, pero sin su cuidado, seguramente me habría perdido. Ella guiñó un ojo. El cuidado es una parte, pero lo principal es que las manos sean cálidas. La frase quedó flotando. Doña Elena no se rendía. Se levantó para recoger los platos, y sus movimientos eran fluidos, seguros. La bata se agitó delineando sus caderas, y me encontré mirándola más de lo debido. Quédate sentado, yo lo haré, ofrecí, pero ella me hizo un gesto para que no lo hiciera. No, tú eres el invitado, los invitados deben descansar. Al regresar, se sentó más cerca y sirvió más tequila. Cuéntame de ti, ¿a qué te dedicas además de vagar por las tormentas? Empecé a hablar de mi trabajo, de mis planes, y ella escuchaba, asintiendo, a veces tocando mi mano para enfatizar una palabra. Eres un buen muchacho, Arturo. No como mi ex, siempre de viaje y sin lograr nada. En su voz había amargura, pero también libertad, la de una mujer que hace tiempo aprendió a depender solo de sí misma. El tiempo pasaba, la tormenta afuera aullaba, golpeando los cristales, y dentro se sentía un calor acogedor, demasiado acogedor. Doña Elena volvió a hablar de la noche. No te vayas ahora. Es muy tarde y no conoces esta zona con esta tempestad. Quédate, yo me encargo de todo. La sala está vacía, nadie te verá. Sus ruegos eran enigmáticos. Prometían descanso, pero también algo más, oculto en las sombras de sus palabras. Doña Elena, usted es como una madre, dije, pero ella negó con la cabeza. No soy tu madre, yerno, solo una mujer que sabe cómo hacer la noche tibia. La frase me golpeó como una leve descarga eléctrica, y sentí como mi pulso se aceleraba. Ella sonrió apartando la mirada, pero en esa sonrisa había una calidez que invitaba a dar un paso que aún no había dado. Me levanté recogiendo mis cosas. Gracias por todo, pero le hice una promesa, y debo cumplirla. Me acompañó hasta la puerta, y me echó su chal encima, suave con su perfume delicado, una nota de almizcle. Estaba en el umbral con la chaqueta en las manos, pero doña Elena no se rindió. Se acercó. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra, y el aire en el recibidor se cargó de un calor que emanaba de ella. Arturo, espera, no salgas a esta borrasca. Estoy sola aquí. Cada ruido en el pasillo es como un golpe. La tormenta es fría, cala el alma. Y tú, vamos, yerno, quédate. Te gustará. Dentro hace más calor, mucho más calor, dijo mirándome directamente a los ojos. Su voz temblaba con una nota que podría ser solo el miedo de una mujer solitaria, pero su mirada, profunda, con esa chispa que hipnotiza, hablaba de algo más. Estaba tan cerca que capté el leve aroma de su piel, mezclado con el olor a manzanilla y tequila. Y ese calor penetraba más hondo que el vapor del baño. Yo a mis 22 años era un joven terco fuerte con músculos curtidos en la obra y un rostro aún libre de arrugas, pero con una seriedad nacida de la responsabilidad. Había prometido a mi madre, a mi suegra en esencia, pero para mí era sagrado. El cumpleaños de mi esposa, de su madre, de toda la familia, no era cosa de juegos. Doña Elena, gracias, pero debo irme. Prometí estar y punto. La tormenta no es un obstáculo, respondí firmemente aunque mi corazón latía con fuerza. Sus ojos me hipnotizaban, como un imán que me atraía,
y por un instante imaginé cómo sería quedarme, sentarme junto a la chimenea que había encendido en la sala, y permitir que esa calidez me envolviera por completo. Pero no, yo era un hombre de palabra. Ella no cedió, puso una mano en mi hombro. Una leve caricia, pero firme como un ancla. Cumplir tus promesas está bien, pero la vida es más astuta. ¿Y si te pasa algo en esta ventisca? Imagina cómo me preocuparía. Quédate, Arturo. Pondré la cama en la sala, es espaciosa, y la mañana será luminosa, la noche oscura. Lo prometo. Sus palabras fluían como miel, disipando mis dudas. Y en la mañana será luminosa, se escondía la promesa de algo que podría encenderse en la quietud de la noche. Sentí como sus dedos apretaban suavemente la tela de mi chaqueta, y ese contacto avivó algo en mí. Usted sabe que no puedo, mi familia me espera, dije apartando la mirada, pero ella giró mi rostro hacia ella, suavemente, casi tiernamente. La familia es sagrada, pero a veces la familia comprende. Llámalos, diles que te has retrasado. Palpé mi bolsillo. El teléfono estaba en la cocina. Y ahora era tarde para volver. No hay cobertura con este clima, doña Elena. Llegaré, no se preocupe. Ella suspiró, pero en su suspiro no había resentimiento, sino algo juguetón. Llegarás, héroe, pero si cambias de opinión, la puerta está abierta, y el calor te espera dentro. Sonrió y esa sonrisa iluminó el recibidor más que la lámpara, acentuando las líneas de su rostro, donde los años habían añadido encanto, no fatiga. Asentí, me puse su chal, el mismo, el suyo, y salí al exterior. La puerta se cerró con un suave clic, pero el eco de sus palabras permaneció. La tormenta me recibió con un viento cortante, nieve en la cara, y me zambullí en la neblina blanca. Las calles estaban desiertas, las farolas apenas se filtraban entre los montículos de nieve, y cada paso requería un esfuerzo. Caminaba encorvado, el viento desgarraba mi ropa, pero dentro de mí ardía un fuego, el de ese encuentro. ¿Por qué sus ojos me cautivaban tanto? ¿Será el té mágico? Había pasado 1 hora, o quizás 2. El tiempo en medio de la tormenta perdía su cuenta. Los montículos de nieve llegaban hasta mis rodillas, mis piernas se hundían, y el frío me calaba los huesos, a pesar de todo el calor que había absorbido en su casa. Recordaba los detalles, cómo sirvió el tequila, sus dedos cerca de los míos en el vaso, como el suéter se deslizó de su hombro, revelando un brazo liso y cálido. La belleza no debe esconderse, dije entonces, y ella respondió, ¿y si la belleza quiere ser vista? El diálogo volvió a mi memoria, ambiguo como un susurro en la oscuridad. Sacudí la cabeza espantando los pensamientos, mi esposa me espera, mi madre, la fiesta. Pero la tormenta no me soltaba, aullaba como burlándose de mi terquedad. La segunda hora fue peor. El viento se intensificó, la nieve se colaba en mi cuello, y me detuve junto a una valla para recuperar el aliento. Mis manos estaban entumecidas, mi rostro ardía por el frío, pero en mi cabeza daban vueltas sus ruegos. «¿Te gustará?» ¿Qué quería decir? La paz de la noche. Imaginé el sofá en la sala, su silueta en el marco de la puerta de su habitación. Conversación hasta el amanecer. No, no podía. Seguí adelante orientándome de memoria, a la derecha en la tienda, atravesando el parque, luego por la calle principal. Los montículos de nieve eran más altos, y caí, levantándome con dificultad. Pero la perseverancia me impulsaba hacia adelante. Recordé cómo me miró cuando salí del baño, mis piernas como plomo. El aliento se escapaba en vapor. Y pensé, ¿y si me hubiera quedado? Su miedo a la noche solitaria, ¿era real o una excusa? Vivía sola hacía tiempo después de su divorcio, y en su casa se sentía una fuerza femenina, esa que no necesita protección, pero anhela calidez. Cada ruido me asusta, dijo, pero sus ojos no parecían asustados, invitaban. Sonreí a través de la nieve. A mis 22 años era joven, pero ella era madura, con una experiencia que hacía cada palabra más aguda. El diálogo en mi cabeza. Quédate, yerno. Años después me encontraba sentado en mi estudio, mirando por la ventana como la lluvia otoñal golpeaba el cristal, recordándome aquella lejana tormenta de nieve. Los años habían pasado volando, mi esposa, mis hijos, mi carrera, todo estaba en su lugar.
Pero a veces en las noches tranquilas, mis pensamientos regresaban a aquella casa en las afueras, a doña Elena. Me recosté en mi sillón, frotándome la barbilla, recordando detalles que el tiempo no había borrado. Mi esposa había cambiado, mis hijos habían crecido y se habían ido a sus propias vidas, y una tranquila y mansa corriente sin olas se había instalado en nuestro matrimonio. Doña Elena seguía viviendo allí. Sola en aquel apartamento, pero llena de vitalidad. Llamaba en los días festivos, venía de visita, y cada vez me sorprendía mirándola de manera diferente. Los años le habían añadido encanto, las líneas alrededor de sus ojos se habían suavizado, y sus movimientos eran más seguros. Bromeaba como antes, servía té y en esos pequeños detalles residía una calidez familiar. Pero la pregunta flotaba en el aire, no pronunciada. ¿Y si le preguntaba directamente? ¿Y si profundizaba un poco más? Y aquella tormenta revelaría su secreto. Una tarde gris de noviembre decidí. Mi esposa se había ido a casa de su hermana, mis hijos estaban ocupados con sus propias vidas, y yo conduje hacia la casa de mi suegra. El camino era familiar como un viejo sendero, y mi corazón latía más rápido de lo debido. La puerta se abrió y doña Elena estaba en el umbral, con un vestido sencillo. Su cabello recogido, pero con la misma gracia de antaño. Arturo, entra, que la lluvia arrecia. Sonrió y en esa sonrisa estaba todo, alegría, sorpresa, una leve sombra del pasado. El apartamento no había cambiado. El mismo olor a manzanilla, la misma mesa donde habíamos cenado tiempo atrás. Me sirvió café, se sentó frente a mí, y la conversación fluyó fácilmente sobre el clima, los nietos, cómo vuela el tiempo. Pero no había venido a charlar. Cuando una pausa se cernió en el aire, carraspeé. Doña Elena, ¿recuerda aquella tormenta en la que entré todo cubierto de nieve? Asintió, sus ojos brillaron. Claro que lo recuerdo. Estabas como un trozo de hielo y saliste hecho un héroe. Sonreí, pero continué. Pienso a menudo en eso, en sus ruegos. Quédate, te gustará. Dentro hace más calor. ¿Qué quería decir? Las palabras quedaron suspendidas y sentí como el aire se volvía denso como aquella noche. No apartó la mirada, sino que me miró directamente con la misma chispa que hipnotizaba a aquel joven. Doña Elena apartó su taza. Sus dedos, tan ágiles como siempre, rozaron el borde de la mesa. Arturo siempre ha sido directo y yo, bueno, ya sabes, vivía sola, la tormenta aullaba. Los ruidos me asustaban. Pero la verdad es que quería compañía, tu compañía, para que la noche no fuera vacía. Hizo una pausa, y en el silencio se escuchó la lluvia tras la ventana. Te gustará se refería a un calor que no provenía solo de la estufa, a conversaciones hasta el amanecer, a sentirse viva, y tú te fuiste terco. Su voz se volvió más baja, más cálida, y en ella había algo que me hizo recordar la caricia de su chal, suave, envolvente. Me incliné más cerca. Me he arrepentido muchas veces. La promesa a mi madre, a mi esposa, pero aquella noche era tentadora. Sus ojos me atraían como un imán. ¿Y si me hubiera quedado, qué habría pasado? Soltó una risa suave, pero en su risa había un matiz que provocaba, sin dar una respuesta inmediata. ¿Y si hubiéramos hablado, tomado un poco más, y la tormenta exterior hubiera parecido lejana? Te habría mostrado cómo calentarse de verdad, pero te fuiste a los montículos de nieve, héroe. Sentí un calor en el pecho. Los años no habían borrado esa atracción. Pensé que era solo hospitalidad, y usted sabía lo que hacía. Asintió. Su mano rozó mi muñeca por un instante, pero fue suficiente para que mi pulso se acelerara. Lo sabía, una mujer a mi edad siente cuando un hombre está cerca, fuerte y joven. Entonces me mirabas, Arturo, y yo, bueno, respondía. La belleza no debe esconderse. Tus palabras se quedaron conmigo. Si te hubieras quedado, quizás no tendríamos nada que esconder. Sonrió y en esa sonrisa había madurez, una experiencia que hacía cada palabra tan afilada como un cuchillo, cortando la rutina, dejando el sabor de la aventura. La conversación continuó como un río que esperaba su desborde. Me habló de aquellos años después del divorcio. La soledad la carcomía, pero había aprendido a valorar los momentos en que el calor llegaba inesperadamente.
Fuiste como un sorbo de aire fresco en aquella tormenta, terco pero honesto. Y yo quería que me vieras no solo como una pariente. Me levanté, me acerqué a la ventana, mirando la lluvia. Todo mi tiempo. Lo desperdicié. Sí. Se acercó por detrás. Su presencia se sentía como un calor. Todo tiene su tiempo, Arturo, y tú lo desperdiciaste entonces. Entonces. Pero ahora la lluvia golpea, nadie espera. ¿Quizás encontremos lo que perdimos? Sus palabras quedaron suspendidas, invitando a dar un paso, no hacia la tormenta, sino hacia el calor de la habitación. Me giré y nuestras miradas se encontraron como entonces. Ojos hipnotizadores, una chispa que no se había apagado. ¿Y si ahora no lo desperdicio?, pregunté en voz baja. ¿Lo sabrás? Nos sentamos más cerca. El café se había enfriado, pero la conversación se encendió. Habló de la vida, de cómo los años enseñan a valorar las caricias que no son casuales. Yo de mis arrepentimientos, de cómo aquella noche se convirtió en un secreto que me calentaba en los días difíciles. Eras joven, lleno de energía, y yo estaba dispuesta a compartirla, dijo. Y en compartirla había una promesa de un recuerdo del calor de un cuerpo junto al fuego. Asentí, ahora no soy joven, pero la energía será suficiente. No habríamos dormido, Arturo. Años después sigo reflexionando, pero ahora con una sonrisa. Doña Elena se ha convertido en parte de mi vida, no un secreto, sino un capítulo abierto. La tormenta se ha ido, pero el calor ha permanecido. Si te ha gustado esta historia de la tormenta y los momentos perdidos, dale a me gusta, escribe en los comentarios qué opinas, ¿y tú, te habrías quedado aquella noche? Suscríbete al canal para no perderte las próximas partes y compártelo con tus amigos. Estas historias calientan el alma. ¿Y si en tu vida hubo una tormenta similar?